Pues el tema de hoy está muy bueno y quiero empezar leyendo un versículo que le voy a anticipar esto. Todo lo que vamos a leer hoy, usted ya lo ha leído, ya lo ha escuchado o ya lo conoce. La idea aquí es que podamos volverlo a leer o a escuchar como si no lo hubiéramos leído antes, para poderle prestar la atención adecuada y no familiarizarnos tanto con los versículos. Así que quiero empezar leyendo Romanos 8, capítulo 28, que dice lo siguiente. Dice: y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Voy a repetirlo. Y sabemos que Dios hace, ¿quién lo hace? Dios lo hace, que dice que todas las cosas, digan conmigo, todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Dios hace que todas las cosas cooperen, ayuden para el bien de quienes lo aman. Sí, eso ahora me encanta. Todas las cosas. Pues ¿cuáles cosas? Todas las cosas. Pero ese mal candidato, todas las cosas. Pero esa crisis económica, todas las cosas. Pero ese tirano que llegó a ese puesto de gobernador, todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman. Este versículo es muy claro para hablar de cómo esto sucede, pero yo le voy a decir esto. La pregunta es para nosotros: ¿cómo es posible que todo coopere para bien si las cosas a veces no se ven muy bien? ¿Cómo puedo entender que todo coopera y que todo Dios lo usa para bien si a veces las cosas no pintan nada bien? Y por esto quiero que leamos una historia. Esta historia tan famosa y tan conocida por cada uno de nosotros, del famoso José el Soñador. Y quiero animarlo a que no piense de esta historia como una historia para niños, una historia para la escuelita, para Central Kids. Está ahí en la Biblia, no para entretener niños, sino para hablarnos algo de parte de Dios. Y la historia de José es larguísima y son muchos versículos, y por cuestiones de tiempo obviamente no voy a extenderme a cada detalle de la historia, pero comienza de la siguiente manera. José, este personaje del Antiguo Testamento, tiene un sueño que entendemos que es una visión de parte de Dios. Si su vida empieza en el contexto de Dios dándole una visión para el futuro. José tiene una visión para el futuro. La Biblia nos dice que José tiene 11 hermanos, tiene un papá y resulta que es el consentido de la casa. Sí, dice que el papá amaba más a José que a cualquiera otra de sus hermanos. Se me hace que el papá de José no era muy Montessori, pero dice que lo prefería por encima de los otros hermanos. Y José pues era así como que el favorito ahí en la casa. Un día tiene un sueño y José comunica el sueño y dice que todos se vuelven locos. ¿Por qué? Porque en el sueño parece que él está hablando de que él va a ser más importante que cualquiera de todos sus hermanos. Ahora yo quiero que usted se lo imagine, que se junta con sus hermanos y uno de sus hermanos le dice: Dios me dijo que yo voy a ser el mejor de entre todos los que estamos aquí, ¿verdad? Es como que, fíjate qué conveniente. Entonces, lo que inicia esta historia es con un sueño o una promesa hacia el futuro. Génesis 37:5, y va a estar ahí en pantalla, dice: cierto día José tuvo un sueño y cuando le contó a sus hermanos, le tuvieron más odio todavía. Los hermanos lo odiaban y dice: pues dijo, presten atención, les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de mí y se inclinaron ante ella. Y sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre todos nosotros y que nos vas a gobernar? Y ya estamos hablando así como un poquito de política, pero ahí era la política familiar de José y sus hermanos. Y ya había un celo de: tú no vas a ser nuestro gobernante, José. Claro que no. Y dice: y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Dios le dio una visión hacia el futuro, él la comunicó y nadie la entendió. Ahora yo quiero que piense en esto. Dios le está hablando a José.
Voy a hacer algo contigo, voy a hacer algo a través de ti. Hay un futuro y es algo en donde se ve que tu vida está levantada así como que en una posición importante. Entonces yo quiero que se imagine cómo José estaba su corazón y su mente, pensando todos los días: Dios me mostró que me va a levantar, Dios me mostró que me va a usar, Dios me mostró que va a hacer algo conmigo. Mis hermanos no lo entienden, pero Dios me lo dijo y yo lo sé que así va a suceder. La siguiente pregunta es: ¿y cómo va a suceder? ¿Verdad? Porque Dios nos da promesas, Dios nos habla, y la pregunta es: sí, pero luego ¿cómo sucede y cómo se va a llevar a cabo? Y eso es lo que muchas veces no sabemos, y por eso le llamamos caminar el camino de fe, ¿verdad? Porque vas caminando en fe, confiando en que Dios va a hacer eso que dijo que haría. Y vamos a ver la primera escena de cómo Dios va llevando a José al cumplimiento de esto. Y es en Génesis 37:19. Dice que José venía a buscar a sus hermanos y se dijeron los hermanos unos a otros: ahí viene el soñador. Hasta apodo tenía. Ahí viene el soñador. Ahora sí, le llegó la hora. ¿Verdad? Como que eran medios pandilleros los hermanos de José. Ahora sí le llegó la hora. Y dice: vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Quiero que vea el corazón. No nada más era lo odio y lo mato. Era: matémoslo y a ver qué pasa con lo que nos dijo que venía hacia el futuro. Ellos tenían en la ecuación de su mente y su corazón la incertidumbre de qué iba a pasar con el sueño que Dios le había dado. No nada más era matarlo por matarlo, era qué va a pasar de esto que él soñó, a ver si se cumple. Versículo 28, me voy a brincar. Entonces lo avientan en una cisterna, y el versículo 28 dice: cuando los mercaderes madianitas se le acercaron, sacaron a José de esta cisterna y lo vendieron por 20 piezas de plata, y fue así como llevaron a José a Egipto. Así que imagínense esta escena, es la primera escena de esta gran historia. Dios le dice a José: te voy a levantar, te voy a usar. Y lo primero que sucede después de esto es una terrible injusticia. Lo agarran, lo echan a una cisterna, y luego pues piensan matarlo ahí, pero ven a unos madianitas y dicen: bueno, quizá le sacamos provecho vendiéndolo como esclavo. Lo sacan de ahí y se lo llevan como esclavo. Yo quiero que piense aquí en el corazón de José. Dios me había dicho que me iba a levantar, y parece que me estoy hundiendo. No parece que estoy muy erguido aquí en una cisterna y ahora vendido como un esclavo. Y nosotros ya conocemos la historia, pero aquí apenas está en desarrollo, y quiero que podamos pensar en el corazón y la mente de José. José no sabe qué va a pasar, y yo creo que José, no dice la Biblia, pudo haber estado pensando: Dios me había dicho que algo iba a estar bien en el futuro, pero lo que estoy viviendo en el presente no se parece a lo que Dios me había mostrado. Parece que ahora está todo lo contrario. Y luego vemos una segunda etapa. Él llega a Egipto, lo compra una persona, le ve potencial a una persona y se vuelve un empleado ahí en su casa. Y Génesis 39:19 dice que este Potifar lo contrató, y la esposa de Potifar quería acostarse con José. Le gustó José, estaba guapetón, yo no sé, pero entonces José se negaba porque él quería ser fiel al Señor y a su amo. Y entonces la mujer lo acusa, y dice Génesis 39:19: cuando el amo de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. La mujer inventó un rumor y dijo: José se aprovechó de mí, y no era cierto. Pero el esposo de esta mujer, como era alguien de autoridad en una posición política de gobierno, dijo: ¿sabes qué? Métanlo a la cárcel. Pero había sido falsamente acusado. José está en una cárcel por un crimen que no cometió literalmente. José se habló algo que no era cierto, que no se había comprobado, que se inventó, y él lo único que hacía era ser fiel, era ser trabajador, él era diligente, él era bueno, él era excelente. Lo acusaron simplemente porque la señora quería acostarse con él y él le dijo que no, y a la cárcel. Entonces fue maltratado y ahora está falsamente acusado en la cárcel. O sea, ya no solo es un tema de, bueno, me llevaron a otra nación, ahora estoy en una prisión. Y yo quiero que se imagine a José en la cárcel. Pero
Dios me había dicho que me iba a levantar. Dios me había dicho que me iba a usar. Y lo que estoy viviendo en este momento no se parece en nada a lo que Dios me había dicho. Parece que todo viene mal. Y si fui yo, a lo mejor cené muy pesado y por eso tuve esos sueños. Como aquí en Monterrey que cenamos bien duro, ¿verdad? Vi este video, ¿verdad? De que, oye, ¿quieres sandía en la noche? No, la sandía que cae bien pesada en la noche y luego unos tacos de trompo, ¿verdad? Y José, su realidad no es equivalente a la promesa que Dios le había dado. Parece que hay una discrepancia. Y yo, si fuera José, me sentiría de mal en peor, cada vez más lejos de lo que Dios me había dicho que iba a hacer. Y luego en esta cárcel hay un copero y un panadero con él, y ambos tienen un sueño. José se los interpreta y le dice al panadero: compadre, a ti te van a ejecutar, básicamente. Y el del vino le dicen: y a ti te van a regresar tu trabajo y vas a salir libre. Cuando salgas libre, acuérdate de mí y háblales bien de mí. Y luego la Biblia nos dice que cuando Génesis 40, versículo 23, dice: sin embargo, cuando sale el de los coperos, dice: sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. O sea, su única esperanza para que alguien hablara y metiera las manos al fuego por él, se le olvidó. Entonces José está en esa cárcel, olvidado, injustamente acarcelado, traicionado por sus hermanos, está en el hoyo. Literalmente José está en el hoyo, lo olvidaron. Y luego la Biblia nos dice que el faraón tiene un sueño e invita a toda clase de magos y de gente ahí, y nadie le puede decir nada. Y de repente este copero se acuerda de José. Entonces traen a José. Génesis 40, versículo 38, dice: entonces Faraón, José le interpreta el sueño y dice: entonces Faraón preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? Y luego José dijo: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Y de repente José está en una cárcel, el faraón tiene un sueño, se acuerdan de José. José sale, le interpreta el sueño, y Faraón, que era pues el rey, era el mero en Egipto, le dice: ¿sabes qué, José? Ahora tú vas a estar en el segundo al mando, y de estar en el hoyo y en lo peor de la cárcel, ahora es el número 2 en autoridad nacional ahí en Egipto. Y me imagino que cuando llegó ahí, pues quizá José estaba bien contento, pero dijo: pues qué extraña manera de llegar, ¿no? Qué extraña manera de llegar aquí. Entonces se está acercando a esa posición erguida de la que se mencionaba al principio, y de repente él, mientras está administrando su puesto de gobernación ahí en Egipto, dice que un día llega un grupo de personas. ¿Y quién creen que son? Sus hermanos. Y dice Génesis 43, 28, dice: nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, porque él preguntó si el padre de ellos estaba vivo. Dice: y enseguida se arrodillaron y se postraron ante él para honrarlo. Imagínese la escena: está José, llegan sus hermanos y se postran delante de él. ¿Qué está pasando? El cumplimiento del sueño. Dios llevó a cabo lo que dijo que haría. Y por eso la Biblia en su narrativa nos especifica que sucedió tal cual Dios se lo había mostrado. ¿Por qué? Porque Dios va a llevar a cabo sus planes y su palabra, punto y coma, y cada cosa que hay en su palabra se va a cumplir y se va a llevar a cabo. Con nosotros, sin nosotros, no hay nadie que le estorbe al Señor. Él va a llevar a cabo su obra. Y luego dice que José entendió ese momento. En Génesis 42, versículo 8, dice: aunque José los había reconocido a sus hermanos, dice, sus hermanos no lo reconocieron a él. Versículo 9, fíjese bien: y en ese momento se acordó José de los sueños que habían tenido acerca de ellos, y dijo, y continúa, ¿qué quiere este es
este es el cumplimiento de lo que Dios me había dicho. O sea, no es que nosotros sabemos que sí se cumplió. José sabía que se estaba cumpliendo tal cual Dios lo había prometido. José vio el cumplimiento de una promesa. José vio cómo Dios lo cumplió. Ahora, quiero que piensen esto. Y este es el punto más importante de este mensaje. Quiero que piensen la trayectoria de José. Y es lo que voy a tratar de traer a nuestra situación y a nuestro contexto. Quizá tú y yo lo sabemos. Dios va a llevar a cabo sus planes de bien y no de mal, para un futuro lleno de esperanza, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y porque toda dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto viene de parte de Dios. Tenemos un Dios bueno. Pero luego hay momentos en los que volteamos y nuestra circunstancia parece que es todo lo opuesto a las buenas cosas que Dios me dijo que haría en mi vida o que haría con nosotros. Y solo volteo y veo quizá que estoy en una cisterna de injusticia por traición de mis hermanos, de mis familiares, de mis amigos, de mi iglesia. Y volteo y es como, esto está horrible, estoy en una cisterna. Quizá me siento como que me vendieron a los madianitas y estoy traicionado y digo, es que no, pues ya, yo estoy viviendo otra cosa. Quizá traigo, y entonces como a veces no comprendemos, tratamos de sacar así como que explicaciones y decimos, quizá traigo un pecado oculto que ni yo sé. O quizá mi tatarabuelo cometió un pecado y estoy viviendo la maldición generacional de mi tatarabuelo. Y entonces estamos tratando de echarle la culpa a algo, ¿verdad? Quizá, o el diablo, pues esa es la clásica, ¿verdad? Pues ¿quién más? Dicen por ahí que un día llegó alguien a la iglesia y estaba el diablo afuera llorando en la banqueta. Y que le dijo, ¿qué traes? Y que el diablo dijo, no, hombre, pues es que estos cuates me echan la culpa de todo y yo no hago nada de lo que ellos dicen. Y estamos tratando de ver quién es el malvado culpable, pero lo que acabamos de leer es que sí se cumplió lo que Dios dijo. Y vamos a leer algo más tremendo. Pero el ánimo que yo quiero decirles el día de hoy es esto. Puede ser que sientas que tu vida está en una cisterna. Puede ser que tu vida parezca una traición y algo así injusto. Puede ser que estés pagando el precio de un chisme, una falsa acusación o de gente que hizo algo en tu contra y injustamente estás sufriendo las consecuencias de no sé qué. Y parece que estás en una cárcel, o quizá dices, me olvidaron, ¿verdad? Estoy solo, nadie está para mí y nadie me ha ayudado, nadie nunca me ha saludado y no sé, nadie nunca ha orado por mí, mis papás me trataron así, mis amigos me dejaron, estoy olvidado en esta prisión de amargura. De acuerdo a lo que acabamos de leer, independientemente de si parece una cisterna, una traición, una cárcel, no quiere decir que Dios ha cambiado de opinión o no va a llevar a cabo lo que Él dijo que haría. Porque en la historia de José vemos justamente que ese fue el medio para llegar al cumplimiento de la promesa de Dios. Y hay un atributo de Dios que es el siguiente, es la sabiduría de Dios. ¿Se acuerda este versículo? Mis caminos no son sus caminos y mis pensamientos no son sus pensamientos. Lo que está diciendo Dios en otras palabras es, soy más inteligente que ustedes. Y si no lo habíamos pensado, pues yo creo que sí, Dios es más inteligente que nosotros. Y a veces nosotros pensamos que el mejor camino es por acá. Y quizá Dios dice, no, el mejor camino es por acá, ¿verdad? No, Dios, pero mira, aquí nada más son 5 escalones y Dios quiere que escalemos una montaña. Pero aunque parezca totalmente oscura o que no se parece, no descartes que Dios sigue siendo fiel y que Él va a llevar a cabo lo que Él dijo que haría. Quiero leerte, fíjate bien, Génesis 50:20. Esta es la conclusión de José. José concluye y resume todo lo que pasó de esta manera. Génesis 50:20 dice, es verdad, ustedes pensaron
en hacerme mal. Entonces, ¿el mal quién lo provoca? Ustedes, dice José a sus hermanos. O sea, el mal viene de la injusticia humana. Dice, es verdad, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Y entiende que había un propósito: salvar la vida de mucha gente. ¿Se acuerda el versículo con el que empezamos? Porque Dios hace que todas las cosas cooperen para bien para los que según han sido llamados para su propósito. Literalmente las palabras de José el soñador. Las cosas malas que ustedes tramaron, Dios las usó en bien. ¿Y cuál era el propósito? La salvación de mucha gente. José expresó Romanos 8:28 desde el libro de Génesis tal cual. Él lo entendió. Él lo entendió. Él lo supo. Y yo quiero que sepamos dos cosas el día de hoy. Una primera es la siguiente: yo no sé en qué etapa del proceso estás o en qué etapa del proceso estamos como iglesia, no solo central, la iglesia del Señor Jesucristo en nuestra nación. Pero hay una frase que se repite en toda la historia de José, vez tras vez tras vez. Génesis 39:20. Cuando echan a la cárcel a José, dice, entonces mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero escuche esto y atesórelo en su corazón. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Y dice, hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que hice. Decía 23, como el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que él hacía, la guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Y vez tras vez tras vez, en la etapa del desarrollo de la historia de la promesa en la vida de José, la Biblia nos dice, pero el Señor estaba con él. Y me encanta que dice, aún en la cárcel. ¿Y qué dice? Y que Dios se ocupaba de mostrarle que a José las estrategias para salir de su amor. José sí estaba en una cárcel, había sido traicionado, había sido injustamente inculpado, pero si él sabía es que él no era el traicionado ni el acusado, él era amado. Y este era el gozo del apóstol Pablo. Y quiero irme dirigiendo al final de este mensaje con esta idea. El apóstol Pablo escribe esta carta del gozo, le llaman algunos, la carta del gozo, Filipenses. Porque Filipenses, Pablo insta bastante a la iglesia a alegrarse y a gozarse y a mantener una postura de gozo en el corazón. Gócense, alégrense en el Señor. Le hubiera venido bien esa carta a la señora que estaba atrás de mí en la fila de las votaciones, que por 2 horas estuvo quejando de todo. Bueno, fuera de política, porque era lo que íbamos. No, de la vida se estaba quejando. No, hombre, esa nube ahí, ¿por qué no está acá tapándonos el sol? ¿Qué hace ella? Y lo decía en voz alta como que para que yo volteara y, sí, ¿verdad? Hombre, no, yo nomás estaba así. Ay, mira, como que ellos se van a meter a la fila. Gócese. Y Pablo le dice a la iglesia, iglesia, alégrense. Pero está muy interesante cuando alguien lee el contexto de esa carta, porque es una de las cartas que se les conoce como de las cartas carcelarias o de las prisiones de Pablo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo estaba encarcelado. En la cárcel, Pablo le anda mandando una carta a la iglesia diciéndoles, iglesia, alégrense, mantengan un corazón lleno de gozo. Y yo diría, híjole, o sea, que el de la cárcel te ande animando a ti para alegrarte está fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué puedes gozarte aún en medio de una prisión? Porque pareciera que a Pablo le quitaron lo que él anhelaba y gozaba, que era estar en la iglesia y plantando iglesias. Pero es que ese no era el deseo del corazón de Pablo ni su anhelo. Pablo lo que tenía era al Señor con él.
y estuviera plantando una iglesia o estuviera en la cárcel, si Pablo estaba seguro de algo, era lo siguiente: que el Señor estaba con él. Y por eso desde ese lugar él podía decir: hey, alégrense, yo estoy bien, porque el Señor es fiel y está conmigo en este lugar. Esta historia de José nos muestra cosas muy interesantes, que a veces Dios usa métodos distintos. Y ojo, yo no quiero decir que Dios nos quiera hacer sufrir y esa teología del sufrimiento y de la miseria. No. Simplemente, ¿a cuánto nos ha pasado algo que en un punto parecía algo malo y luego resultó ser algo bueno y salió algo increíble de eso? Y he notado que muchas veces los medios que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos son fuera de nuestra lógica y de lo convencional. Pero yo quiero decirte algo, y sea que sea el mejor momento o que parezca la peor cárcel, el Señor está contigo. No tienes que atravesarlo solo. Y si nuestro país vive el peor momento, el Señor está con nosotros. Y si ese gobernante trae todo al suelo y se cae, el Señor sigue estando con nosotros. Es bien bonito, y le voy a animar a que lo busque, la historia de la iglesia primitiva. Porque cuando uno lee Hechos 2, dice que el Espíritu Santo llegó sobre ellos y los llenó, y empezaron a predicar y empezaron a salir las iglesias. De ahí empezaron a plantarse las iglesias. Estamos hablando de Hechos 2, 5 capítulos después, desde Hechos 7, ya había empezado la persecución en contra de la iglesia. Bien rápido. Y entonces los judíos querían destruir a los cristianos, a los primeros seguidores de Cristo. Y por eso el Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo, dice que iba a las ciudades para matar a los cristianos. Y luego eran los judíos los que se oponían. Y luego se agregó el imperio romano y empezaron a desatar una ola de persecución más adelante. A partir de Nerón, fue el primer emperador romano que dijo: vamos a echarnos esos cristianos. Y empezó una persecución terrible. Y fueron 10 imperios distintos después de Nerón que estuvieron dándole con todo a los seguidores de Cristo. Pero me apasiona tanto esto, porque Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos en Jerusalén, Judea y Samaria. Esa era la visión de Jesús para la iglesia. Acuérdense: Jerusalén, Judea y Samaria, y los confines de la tierra. ¿Sabes dónde empezó la persecución? En Jerusalén. Empezaron a perseguir. Y Hechos 8, no lo traigo en la pantalla, pero búsquelo, no lo tenía en el mensaje. Hechos 8, versículo 1 dice: y en esos días se desató una persecución sobre la iglesia, de tal manera, dice, que comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia. ¿De dónde? De Jerusalén. Y luego dice lo siguiente, dice: y todos los creyentes, excepto los apóstoles fueron dispersados. ¿A dónde? Judea y Samaria. El enemigo: vamos a perseguirlos. ¿Y qué lograron? Que se llevara a cabo la gran comisión. Haz de cuenta que les dieron el boleto para cumplir lo que Dios les había llamado a hacer. Y a lo largo de la historia, si algo hemos visto, es que todos los que han puesto su fe y su esperanza en el Señor, los tiempos buenos son gloriosos y los tiempos malos son gasolina para seguir profundizando en nuestra fe. Y Dios empieza a obrar con una fuerza y una potencia impresionante en medio de su iglesia. Nunca ha habido un tiempo. Es más, le voy a decir algo. ¿Sabe cuándo la iglesia medio le bajó tantito? Cuando el imperio romano los dejó construir sus templos. Como que se puso tan buena la cosa que le bajaron un poquito. Pero parece ser que aún en los tiempos malos era una gasolina para la iglesia. Para los primeros creyentes, ni las religiones hostiles, ni Roma con toda su fuerza militante fue un problema para los seguidores de Cristo. Ay, es que Nerón llegó al poder. No importa. Y la iglesia se multiplicaba, se multiplicaba, se multiplicaba y no cesaba. ¿Qué sucedió? En 1949, Mao Zedong
Este dictador en China en ese tiempo decidió exterminar, literal exterminar, matar a todos los cristianos de China, acabar con todas las Biblias. Error, compadre, nomás tomó esa decisión. ¿Y qué hizo? Convirtió a los cristianos en gremlins. O sea, empezaron a salir, pero de cada cristiano salían como otros 500 de cada uno de ellos. Actualmente hay más cristianos en China que habitantes en México. En todo México. Y todo inició porque un cuate dijo: vamos a detenerlos a estos que traen gozo y esperanza. Y lo único que hizo, hace cuenta que fue echarle gasolina y un cerillo para que la iglesia se pusiera con todo. Y quiero que veamos esta última cosa. Yo quiero decirle el día de hoy: los apóstoles, cuando venía una prueba o tiempos difíciles, y en este caso venían del gobierno, porque eran las autoridades de sus días los que los oprimían y les prohibían hablar en el nombre de Jesús. Los apóstoles no llegaban y decían: ay, Señor, quítalos esos gobernantes. Ellos decían: Señor, danos fuerzas para seguir llevando a cabo lo que tú nos llamaste a hacer. O sea, nada más empodéranos, Señor. Ellos como quiera, pero empodéranos a nosotros, porque ellos sabían que su autoridad principal era el Señor y no cualquier gobernante. Y regresando a la historia de José, quiero verlo en retrospectiva y quiero que escuche qué historia estamos hablando. José fue levantado en un puesto de autoridad. Escuche, en un puesto de autoridad. Y él mismo dice: ¿para qué? Para la salvación de muchos. Antes de esto, fue injustamente acusado y condenado. En ese momento, un pan murió, un panadero, y un vino estaba ahí también, que fue reconstituido para siempre. Y antes de eso fue traicionado, fue golpeado, escuche, vendido por 20 piezas de plata. A él, que el único crimen que tenía es que era amado por su padre. ¿De quién estamos hablando? ¿De José o de Jesús? Y la historia de José es una sombra de la historia de Jesucristo. Y si lo piensa así, piense cómo Dios lo hizo. Cristo vino y lo único que hizo fue hacer bien, sanar al enfermo, tocar al leproso, levantar a los muertos. Y Él pasó por la peor de las cisternas, la peor de las cárceles, la peor de las muertes. ¿Para qué? Para ser levantado en un trono de autoridad, para la salvación de muchos y para asegurar nuestra salvación y nuestro futuro. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? ¿Qué podemos hacer entonces si tenemos a nuestro propio José, que se llama Jesús, y que su sacrificio no solo fue para salvar unos cuantos, fue para las naciones enteras? ¿Qué podemos hacer? Y me brinca este versículo que dice que cuando llegaron estos hermanos y reconocieron que era Él, doblaron su rodilla, reconocieron la autoridad que había en Él. ¿Qué quiere decir como iglesia? Quiere decir que en Él debemos de doblar nuestra rodilla, en el sentido de poner toda nuestra esperanza, todo el honor, toda la alabanza y toda nuestra adoración, porque Él es nuestro Rey y nuestro Señor, y nada está fuera de su control, y nada se escapa de su voluntad, y no hay nada que sea mayor que Él, porque Él es el Rey de reyes y Señor y señores. Y no hay gobernante, no hay político, no hay nación, no hay demonio, no hay infierno, no hay nada que pueda compararse con el poder y la autoridad que están sujetos a la voluntad de Cristo Jesús, nuestro Señor. Iglesia, tenemos una ancla segura, una esperanza firme.
todo va a estar bien. Y si vienen tiempos malos, vamos a estar bien, porque el Señor está con nosotros y el Señor seguirá con nosotros hasta el fin de los tiempos, dice el Señor Jesucristo. Así que, claro, estemos orando por nuestros gobernantes, estemos orando por nuestra situación como país, estemos orando. La Biblia dice que lo hagamos por la paz y el bienestar de la ciudad. Contribuyamos en lo que podamos para que podamos vivir mejor, para que podamos ayudar al prójimo. O sea, hagamos lo que está en nuestro poder para que nuestra ciudad pueda florecer y todo esto. Pero reconozcamos que lo único que va a permanecer es Jesucristo y su reino. Y su reino es para siempre y es por los siglos de los siglos. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús? Así que lo voy a repetir una vez más y escúchalo con tu corazón, no solo con tus oídos. Todo va a estar bien. Y cuando venga Jesús, va a agarrar todo y lo va a poner bajo el estrado de sus pies. ¿Qué quiere decir? Él se va a parar por encima de todo lo malo y dice que Él va a hacer nuevas todas las cosas. Nada se escapa de su poder y de su control. Así que Dios está en todo, por supuesto. Y esa es una esperanza. Porque si el día de hoy alguien recibió ese diagnóstico, qué bueno escuchar que a pesar de esa mala noticia, Dios sigue estando contigo. Qué terrible sería decir, uy, no sé qué te va a pasar porque no sé si eso está en la voluntad de Dios. Imagínense, pues esa, a su suerte, ¿verdad? A ver, suerte, ojalá y te vaya bien, cruza los dedos. Pero aún en los momentos difíciles, Dios sigue ahí y nos tiene de su mano y estamos seguros en Él. Padre, te doy gracias porque Jesús está sentado, Señor, no en cualquier silla, no en cualquier lugar, Señor. Jesús está sentado en un trono alto, sublime, reinando, gobernando, Señor, con toda autoridad, Señor, porque tú tienes un cetro de justicia en tu mano y tú eres paciente, Señor. Por eso no has regresado, Señor. Tú eres paciente para que muchos procedan en arrepentimiento y a conocerte a ti, Señor. Pero no quiere decir, Señor, que no estás activamente interviniendo en la vida de los seres humanos, Señor. Creemos y conocemos y sabemos que tú estás aquí y que tú estás con nosotros, y nuestra confianza el día de hoy está puesta en ti, no en una política, no en un gobierno, no en un partido, no en una persona. Está puesta en ti, y lo que podamos hacer para contribuir lo haremos, pero siempre estaremos anclados, Señor, solamente a ti, reconociendo que tú tienes todas las cosas en tu mano, Señor, y que tú tienes un plan, y que al final de los días, Señor, tú, Señor, vas a ser erguido, Señor, y todos nosotros los demás doblaremos nuestra rodilla, porque te ha sido dado un nombre por encima de todos los hombres, al cual toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postrarán y adorarán y reconocerán que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Espero que esto haya traído un poco de, mucha esperanza y mucho alivio, y que podamos seguir confiando en esta palabra. ¿Sale? Déjenme despedir la reunión, déjenme orar, y recordarles que en su silla hay un sobre con el cual participamos de nuestros diezmos y ofrendas en una caja aquí en la entrada. Y pues gracias, Señor, te doy gracias por la iglesia, por los tiempos que estamos viviendo. Te damos a ti estos diezmos y estas ofrendas con un corazón generoso y agradecido, no por obligación, sino como una actitud de adoración, Señor. Bendice cada familia aquí representada, Señor, y que tu mano y tu favor, Señor, sean con nosotros, o más bien que seamos conscientes de que está sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir en esta confianza y esta esperanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Central, estamos despedidos. Que Dios los bendiga.